Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de expresiones algebraicas. Como hemos visto en álgebra, además de los números y de los signos, también utilizamos literales que nos representan valores. Para trabajar con expresiones algebraicas, el concepto de una expresión algebraica como tal es aquella que está formada por uno o muchos términos algebraicos. ¿Y qué es un término algebraico? Bueno, un término algebraico es aquel que está formado por 4 elementos muy importantes y en este orden es importante que nos lo aprendamos. Primero, siempre está el signo. El signo puede ser, solamente hay dos signos, positivo, que se representa con el signo de más, y negativo, que se representa con el signo de menos. Posteriormente, después del signo, viene el coeficiente. El coeficiente es un número grande, ¿no?, que está antes de la literal. Por ejemplo, aquí me está diciendo que hay 3x al cuadrado, no es lo que me representa el coeficiente. El tercer elemento, la literal o literales, puede ser una o pueden ser varias. Recuerda que la literal normalmente se representa con una letra minúscula. Y finalmente, el cuarto elemento es el exponente, que es el número pequeño que se ubica sobre la literal. Entonces son 4 elementos: signo, coeficiente, literal y exponente. 4 elementos. Ahora, en esta pregunta, por ejemplo, la A o este término, ¿es un término algebraico? Vamos a ver si tiene los 4 elementos. Primero, el primer elemento es el signo. ¿Tiene algún signo? Pues obviamente nosotros no vemos ni un signo escrito, pero cuando un número no tiene signo, quiere decir que su signo es positivo. Normalmente nosotros a los números no le escribimos. Por ejemplo, si yo escribo el número 4, ¿sí?, si ustedes observan, no tiene signo, pero aunque no tiene signo escrito, es porque el 4 es positivo. Porque si el número fuera un número negativo, a fuerza se le tendría que escribir el signo negativo. Entonces, como nosotros podemos observar en este ejemplo, la A no tiene signo, pero si no tiene signo es porque el signo es positivo. Segundo elemento, coeficiente. ¿Hay algún número escrito? Ni un número escrito. ¿Pero cuántas A's tengo aquí? Tengo una. Entonces, si hay un coeficiente, que es el número 1. De igual manera, así como en el signo positivo, cuando no hay coeficiente, el coeficiente vale 1. Literal, pues bueno, viene siendo la A. Y el exponente, como no tiene exponente escrito, quiere decir que el exponente vale 1. Porque si el exponente fuera un 0, se tendría que escribir, ¿sí?, A a la 0, y todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Pero este tema lo vamos a ver cuando trabajemos las leyes de los exponentes, que la verdad es un tema interesante de por qué todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Pero bueno, observen este ejemplo. Tiene signo, tiene coeficiente, es una literal y tiene exponente. Por lo tanto, el término A sí es un término algebraico. Veamos el siguiente. El 5 es un término algebraico. ¿Tiene signo? Pues no está escrito, pero ya vimos que el signo es positivo. Coeficiente, pues bueno, es el número 5. Literal, no hay literal. Y el exponente, pues bueno, el 5 estaría elevado a la 1, a la potencia 1. Pero como no hay literal, entonces no es un término algebraico. Es nada más una constante, es un valor, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cómo se clasifica una expresión algebraica? Las expresiones algebraicas se clasifican de dos maneras: en monomios y polinomios. Un monomio es una expresión algebraica que está conformada por un solo término algebraico. Recordemos que todo término algebraico tiene 4 elementos: signo, coeficiente, literal o literales y exponente. Como podemos observar, aquí tenemos el signo menos, coeficiente 8, y tenemos las literales A, B y C. Y cada literal tiene un exponente. Recuerden que cuando una literal no tiene exponentes, porque el exponente vale 1, por ejemplo, tiene A1, B al cuadrado, C cúbica, pero es un solo término algebraico, es un monomio. Y los polinomios son aquellos que están formados por 2 o más términos algebraicos separados por los signos más o menos, ¿sí? Ese es un polinomio, aquel que está conformado por 2 o más términos algebraicos separados por los signos más o menos. Entre los polinomios se clasifican a su vez en 3 elementos. Un binomio, por ejemplo, es un polinomio o es una expresión algebraica de 2 términos. Por ejemplo, 2 al cuadrado más b. Como podemos observar, 2 al cuadrado es un término algebraico, tiene signo, coeficiente, literal, exponente, más b. Recuerden que la b también es un término algebraico.
Tiene el signo más, el coeficiente 1, la b que es la literal y el exponente que no está escrito pues es el 1. Siempre el signo más o menos es el que me va a separar a un término del otro. Aquí tengo un término y aquí tengo mi segundo término. Son dos términos, es un binomio. Cuando una expresión algebraica tiene tres términos, es un polinomio que se le llama trinomio. Tres términos. A al cuadrado es el primer término. Tengo el signo menos, por lo tanto aquí inicia un segundo término, menos 2ab, más viene mi tercer término que es b cuadrado. Siempre el signo de menos o el signo de más son los que van a separar los términos. 1, 2, 3 es un trinomio, tres términos. Y después del trinomio tenemos el polinomio de x términos. O sea, ¿qué nombre recibe? Pues bueno, dependiendo del número de términos. Por ejemplo, a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. Contamos los términos. Acá hay un término, signo más. Es el segundo término, signo más. Tercer término, signo más. Cuatro términos. Por lo tanto, a esta expresión se le llama polinomio de cuatro términos. ¿Sí? Es la manera en la que se clasifican las expresiones algebraicas. Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto que estamos viendo de expresiones algebraicas? Anteriormente vimos lenguaje algebraico que nos permite poder convertir el lenguaje común a expresiones algebraicas, y esto a su vez nos va a permitir poder resolver posteriormente algún tipo de problema. Además, cuando estemos trabajando ahí un poquito más adelante con las cuestiones de expresiones algebraicas, trabajaremos con las operaciones de la reducción de monomios y polinomios, la multiplicación de monomios y polinomios, y todos estos temas nos sirven para ir reforzando, pues obviamente para ir ejercitando sobre todo la cuestión del cerebro. Así como nosotros vamos al gimnasio para ejercitarnos físicamente, pues bueno, con este tipo de ejercicio nosotros ejercitamos nuestro cerebro, pero también son temas que nos sirven cuando empecemos a trabajar, por ejemplo, con geometría analítica, cuando estén trabajando con cálculo diferencial, integral, dependiendo obviamente, pues a lo mejor en el área que ustedes vayan a estudiar posteriormente, ¿no? Pues bueno, espero que este tema haya sido de su agrado y recuerden, los límites solo existen en tu mente. Hasta la próxima.